Aló. Buenas noches. Buenas noches, somos de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIEP. El día de hoy vamos a iniciar el curso Control Gubernamental. Antes de dar inicio al desarrollo del curso, me permito presentarles. Soy la magíster Ani Chavarri Helguera, especialista en lo que es el control gubernamental y de implementación del sistema de control interno. Conmigo vamos a estar en 4 módulos. El primer módulo, marco conceptual del control gubernamental, la clasificación y responsables de su ejecución. Segundo módulo, el Sistema Nacional de Control, conformación y atribuciones. Tercer módulo, control interno e implementación del sistema de control interno. Y cuarto módulo, viene a ser todas las labores que efectúa el Sistema Nacional de Control, servicios, y estos servicios se denominan servicios de control. Tiene varios tipos que comprenden estos servicios de control. Los responsables como resultado del desarrollo de estos servicios de control, y hay otro grupo que son los servicios relacionados, que vamos a verlo esto en el cuarto módulo.
Entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión con lo que es el marco conceptual de control gubernamental, cómo se clasifica y los responsables de su ejecución. Entonces, iniciamos nuestra primera sesión. Marco conceptual del control gubernamental, tipos de control y los responsables de su ejecución. Nosotros, para poder comenzar a conocer lo que es el control gubernamental, tenemos que iniciar primeramente con el concepto de lo que es control. En muchas instituciones, cuando se convocan a cursos de los distintos sistemas administrativos, el sistema de control, porque el control viene a ser parte de uno de los sistemas administrativos que necesita pues el Estado para poder administrar sus recursos en todas sus entidades, ¿no? Y dentro de los sistemas administrativos que se necesitan es contar con el sistema administrativo de lo que es control. Pero para nosotros ir entrando a lo que es el control gubernamental, tenemos pues que tener claro qué cosa es el control. ¿Qué significa la palabra control? Según la Real Académica, consiste en comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Nosotros en nuestra vida diaria, nosotros tenemos pues expectativas, ¿no? Tenemos metas como profesionales, como parte de una familia. Queremos que nuestros hijos, por ejemplo, culminen sus estudios en una universidad, que sean profesionales, que se especialicen. Y en ese trayecto que los vamos acompañando, vamos pues supervisando, vigilando, verificando que vayan por el camino correcto para poder alcanzar ese objetivo que se tiene en la vida. Vamos cautelando, ¿no? Vamos acompañándolos para que se logren los objetivos que se tiene como familia. Como profesionales mismos queremos seguir capacitándonos, queremos seguir especializándonos y establecemos prioridades en nuestra vida, ¿no? Quiero seguir estudiando, quiero seguir especializándome, quiero estudiar una maestría, un diplomado. Tengo que ver pues mis presupuestos, mis recursos, dar prioridades para poder lograr el objetivo que quiero, ¿no? De ser un profesional competente, de querer alcanzar, ¿no?, las metas que me he trazado. Entonces, eso es control. Desde que el control viene desde la época pues de los incas. En el Imperio Incaico había pues ciertos, se puede decir, a los equivalentes a los funcionarios de nuestra época, estaban los Quipu Camarayo, que eran pues lo que representaban, ellos son los que manejaban los quipus, y ahí pues reflejaban todo el movimiento del Imperio Incaico. Y también existían pues los tucurricos. ¿Y quién eran los tucurricos? Eran pues los que iban los supervisores, los que le contaban todo al Inca, al Consejo Imperial, de cómo se estaba manejando el imperio. Se dicen pues que los tucurricos, que eran el equivalente a los supervisores en nuestra actualidad, sacaban una copia del quipu y sustentaban ante el
Consejo Imperial de cómo había sido pues el manejo del imperio. O sea, desde ahí es donde se viene el tema del control. Siempre con la intención de ver que si se alcanzó el objetivo que se tiene. Entonces, según la Real Academia, es comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Y si lo vemos como parte de la gestión pública, viene a ser la medición, vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando, cómo vamos, de acuerdo a lo planificado, cómo vamos alcanzando los resultados que se esperaban para poder ir corrigiendo el desempeño, ¿no?, que estamos obteniendo a fin de garantizar de que se están cumpliendo los objetivos de la entidad y los planes que se han ideado para alcanzar. Es un proceso integral el control. Se tiene que ir midiendo el desempeño que se va teniendo desde cómo se planificó, cómo se hizo, cómo se organizó para poder alcanzar lo planificado, cómo se está aplicando pues una buena filosofía de dirección para obtener los resultados. Entonces el control sirve para poder comprobar, medir si estamos yendo por el camino correcto hacia los objetivos que se han trazado. Es un proceso integral. Y si este control lo llevamos ya a la parte gubernamental, a la parte de lo que es la administración de los recursos y bienes del Estado, ya se denomina control gubernamental. Y este control gubernamental tiene una definición. Esta definición está contenida en una ley, la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta ley y en su artículo 6 define lo que es el control gubernamental. Todos aquellos que formamos parte del Estado, que somos servidores públicos, indistintamente del nivel que tengamos en una entidad, de nuestra participación en el aparato estatal, tenemos que conocerla, porque esta ley, como les digo, está vigente, establece conceptos. Nosotros formamos parte somos servidores públicos y somos parte de los que administramos los recursos y bienes del Estado. Asumimos pues responsabilidades. Todos los que ocupamos somos parte de una entidad, indistintamente del nivel que ocupemos. Por algo me han contratado para un tema específico, tengo una función y por esa función asumo responsabilidades. Que cuando nosotros, los del sector público, los servidores públicos, somos supervisados, porque hay un sistema administrativo que es control, cuando somos supervisados nos van a decir, tus funciones fueron estas y tú debiste cautelar, ¿no?, de que lo hayas hecho de la manera correcta, de la manera para la cual tú estás participando en esta institución. Entonces, en el artículo 6 de la ley 27785, que es la partida de nacimiento de todo lo que es el tema de control gubernamental. Acá parte todo, o sea, todos aquellos que somos servidores públicos debemos de conocer esa ley, debemos de tenerla con medio de consulta, porque acá se definen los conceptos, parte conceptual, que son utilizados en alguna oportunidad por los supervisores, por el Sistema Nacional de Control, para poder ver de qué manera hemos administrado los recursos y bienes del Estado. Entonces, iniciando este primer módulo, el marco conceptual del control gubernamental, es necesario saber, conocer, fortalecer el concepto de lo que es el control gubernamental, considerando que uno es servidor público.
Entonces, en el artículo 6 de la ley 27785 definen textualmente, lo dice en la ley, que el control gubernamental es supervisar, vigilar, verificar el cumplimiento de las normas legales, lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. ¿Con qué fin? De efectuar su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Esto es lo que dice textualmente la ley. Pero en la práctica, ¿qué cosa es el control gubernamental? El control gubernamental es, si retrocedemos al concepto de lo que es control, es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le da a los recursos y bienes del Estado. ¿En base a qué? Nosotros, ¿cómo podemos efectuar la supervisión? ¿Cómo podemos verificar que estamos dando un buen uso? Porque tenemos que tener las normativas, las normas legales, los lineamientos, todo lo que regula el accionar de una institución. Decirles, mira, acá está, estas son tus funciones, suma a ella la normativa, los procedimientos, las directivas que existen que regulan tu accionar y vamos a ver cómo lo has hecho. Tú has trabajado de esta forma y mira lo que dice la normativa. Mira para cuál se te asignaron esos recursos. Tenías que alcanzar un objetivo. ¿Lo alcanzaste? Entonces tenemos que hacer el control gubernamental supervisando, vigilando, verificando que demos un buen uso a los recursos y bienes del Estado. ¿En base a qué? En base a toda la normativa que regula a la entidad, en base a mis funciones que están establecidas. Yo soy CAS, me contrataron por algo específico, pues tienes un TDR. Ahí te dicen claramente cuáles son tus funciones. Y por esas funciones asumes responsabilidades. Pues, control gubernamental, vamos a supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le está dando a los recursos y bienes del Estado. ¿En función a qué? En función a las normas legales, a los lineamientos que tiene la entidad, en función a las funciones que me han sido asignadas para el cual me han contratado, en función al objetivo para el cual me dieron los recursos. Tenemos que ir viendo si estamos efectuando de acuerdo a cómo se ha establecido. Y en ese acto de supervisar, vigilar, en el manejo de los recursos y bienes del Estado, vamos a encontrar de repente algunas deficiencias. Y que con este acto de efectuar el control gubernamental nos va a permitir tomar medidas o acciones preventivas para ya no volverlos a cometer y correctivas para en el momento tomar alguna acción. Entonces, el control gubernamental es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le está dando a los recursos y bienes del Estado en base a la normativa, en base a las disposiciones internas, en base pues al objetivo para el cual le dieron los recursos a esa entidad, de repente en base a un presupuesto, pero tenemos que tener un parámetro, tenemos que tener una herramienta de medición para poder nosotros efectuar la supervisión. A nadie le gusta que le digan has actuado mal. Si me van a cuestionar, mira vos, dime qué cosa he obviado, qué cosa he incumplido. Entonces tenemos que contar para efectuar esta supervisión, vigilancia, verificación, con todas las normas legales, con todo ese engranaje de normativa que tiene la entidad para poder manejar los recursos y alcanzar el objetivo que se tiene. Y en ese acto, porque debemos de efectuar la supervisión, verificación, vigilancia, vamos a encontrar deficiencias. Y esas deficiencias que vamos a encontrarlas con la supervisión, vamos a tener acciones correctivas. En ese momento tenemos que corregir, tenemos que tomar medidas. En el desarrollo de esta actividad me olvidé, obvié utilizar los procedimientos.
si no se obtuvo un resultado que haya dado algún perjuicio, si ha sido procedimiento interno, se toman acciones correctivas y preventivas para no volverlas a hacer, para no volverlas a cometer. Ese es el control gubernamental: supervisar, vigilar, verificar el cumplimiento del buen uso que se le está dando a los recursos y bienes del Estado en una entidad. ¿En base a qué? A la normativa. Está en el artículo 6 de la ley 27785. Este control gubernamental son de dos tipos: control externo y control interno. El control externo está definido en la ley 27785, artículo 8. El control externo. ¿Qué cosa es el control externo? El control externo es un conjunto de normas, métodos, procedimientos, lineamientos, directivas, que va a permitir efectuar la supervisión, vigilancia, verificación de cómo la entidad, cómo está usando los recursos y bienes del Estado, y que ese uso sea eficaz, eficiente y transparente. Cómo la gestión de una entidad se está llevando a cabo. El control externo viene a ser eso: un conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos, lineamientos que se van a utilizar para poder efectuar esta supervisión, vigilancia, esta verificación de cómo la gestión en una entidad está administrando los recursos y si los está usando de una manera eficaz, eficiente, transparente. Y este control externo, ¿quién lo efectúa? La Contraloría General de la República, el órgano de control institucional y las sociedades de auditoría, cuando son designadas. La Contraloría General de la República es el ente rector. Ella es la que da las normas, los lineamientos, los procedimientos de cómo se va a efectuar este control externo. Y cuenta con el apoyo de los órganos de control institucional, más conocidos como los OSIs, y las sociedades de auditoría, que una vez que son designadas, ya entran a apoyar en el desarrollo de este control externo. Ellos son los únicos que hacen control externo, los únicos que están facultados para realizar el control interno, para entrar a supervisar, a vigilar, a verificar qué está haciendo la institución, cómo está administrando los recursos y bienes que les han sido asignados. Finalmente, si están dando como resultado los productos que espera el ciudadano, si están alcanzando los objetivos que se tienen como institución. Y también en esta ley, ahora, este control externo que hace la Contraloría, los órganos de control institucional, más conocidos como los OSIs, y las sociedades conocidas como las SOAS, tiene tres momentos: control previo, control simultáneo y control posterior. El control previo. El control previo que hace Contraloría, OSIs y SOAS, el control previo se realiza antes de ejecutar el gasto. El control externo, como modalidad que tiene el control previo, son aquellos que efectúa solamente la Contraloría, con anterioridad a la ejecución de un acto o operación que quiera efectuar una entidad.
de acuerdo a lo establecido por una ley o norma expresa, con el objeto de emitir un resultado según corresponda a la materia del requerimiento. Este control previo lo hace solo Contraloría. Contraloría tiene unas unidades orgánicas que solamente se dedican exclusivamente a realizar este tipo de control. Cuando una entidad quiera realizar algún gasto relacionado con adicionales de obra, con endeudamiento que quiera hacer, con comprar material bélico, con alguna obra que está haciendo las asociaciones públicas privadas, tiene que llegar a Contraloría todo el expediente previo para que Contraloría dé una opinión de que sí el país o la entidad, de acuerdo a su capacidad adquisitiva, pueda seguir endeudándose, pueda seguir contratando o pueda seguir pagando supervisiones de obra de determinado porcentaje a más. Entonces, Contraloría efectúa el control previo solamente bajo estos conceptos y se lleva a cabo antes de ejecutar el gasto. La entidad, antes de comprometer, antes de efectuarlo, tiene que enviar a Contraloría todo el expediente para que Contraloría, con estas áreas especializadas, evalúe, ¿no?, si la entidad está en capacidad de seguir endeudándose, si corresponde de que pague esos adicionales de obra, esos adicionales de la supervisión de determinada obra, si corresponde seguir comprando material bélico, si es conveniente que el país se siga endeudando. Todo ese expediente llega de manera previa a Contraloría, emite una opinión sin perjuicio a que pueda después hacer un control posterior. Solo lo hace Contraloría. Otro tipo de control externo es el control simultáneo. El control simultáneo lo hace Contraloría y lo hacen los órganos de control institucional, conocidos como los OSIs. Se efectúa durante la ejecución del gasto. Son aquellos que se realizan a actividades de un proceso que está en curso. ¿Con qué intención? Con el objeto de sobre la existencia de algún riesgo que va a poner en peligro el resultado o el logro de los objetivos de la entidad. Esto lo hace Contraloría con sus áreas de línea, sus áreas que salen a los auditores al campo, y lo hacen los OSIs. Y el otro tipo de control externo es el control posterior. El control posterior es luego que se ejecuta el gasto y son aquellos que se realizan, ¿no?, con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones que haya efectuado. Es cuando ya se concluyó. ¿Quiénes hacen control posterior? Contraloría y los órganos de control institucional, los OSIs, y acá es donde participan las sociedades de auditoría cuando son designadas. Es decir, control externo. Control externo, entran a supervisar, vigilar, verificar qué está haciendo la institución con los recursos y bienes asignados, si se están alcanzando los objetivos institucionales, si se está dando el producto que espera el ciudadano, ya sea un bien o un servicio, y se realizan en 3 momentos. Control previo, solo lo hace Contraloría y por determinados temas, y como resultado de este control previo, Contraloría emite un documento donde dice: mi opinión es favorable a que siga esta operación o no favorable. Es solo una opinión, sin que después haya un control posterior, no es limitante. Luego tiene el control simultáneo, que es en el momento que la entidad
está desarrollando algún proceso, alguna actividad, entra pues a Contraloría, OSIS y acompañan, están presentes en todo el proceso, con la finalidad pues de alertar si hubiera algún riesgo que pudiera afectar, ¿no?, el logro de los objetivos que se tienen. Y tenemos el control posterior, que es luego que se ejecutó el gasto, entra pues a que esto lo realiza Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas. Cuando ya se culminó el proceso, se hace una evaluación de todos los actos y resultados que se han alcanzado en la gestión de estos bienes y recursos que efectúa la entidad. Teniendo en cuenta, por la situación en la que estamos pasando, se aprobó una ley el 6 de abril, la ley 31016, donde se establece que la Contraloría tenía que establecer medidas de despliegue de control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces, en base a eso, la Contraloría, si bien una de las modalidades es el control simultáneo que viene efectuando, este control simultáneo no estaba específicamente para entrar a acompañar en estas situaciones de emergencia sanitaria por el COVID-19. Ustedes habrán de repente escuchado las noticias que el Contralor estaba pidiendo que le aprueben la ley para poder entrar con sus auditores, porque la ley con la que se contaba no le permitía entrar a ver temas de emergencia sanitaria por el COVID-19. Y es por eso que se aprobó esta ley, la 31016, el 6 de abril del 2020, donde ya se le facultó a la Contraloría entrar a efectuar controles simultáneos, a que acompañe, a que presencie cómo se está llevando a cabo todo el apoyo durante esta emergencia sanitaria por el COVID. Entonces, ¿qué hizo Contraloría? Tenía la ley, diseñó pues una estrategia integral de control a esta emergencia sanitaria COVID para poder entrar a supervisar a las entidades receptoras, a todas aquellas que se les dio recursos públicos durante esta emergencia, y prevenir posibles riesgos de corrupción en la ejecución de los mismos. Entonces, a través del control simultáneo, en sus modalidades de control concurrente, visita de control y orientación de oficio, es que Contraloría está supervisando, ¿no?, a todas aquellas entidades que han recibido recursos para poder ser utilizados durante esta emergencia sanitaria por el COVID. Dentro de las estrategias dentro de las acciones que comprende esta estrategia, ¿no?, en la adquisición, almacenamiento y distribución de canastas básicas a la población vulnerable. Entonces, en esta supervisión, en este acompañamiento que ha hecho la Contraloría a través de su control externo, a través de la modalidad de control simultáneo, de estar acompañando en el mismo proceso, he identificado pues demora en los procesos de adquisiciones de víveres, deficiencias en la distribución de canastas, falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, deficiencias en el almacenamiento, sobrevaluación de precios en víveres adquiridos, y hasta pues servidores públicos, ¿no?, que recibieron canastas y que tenían pues una remuneración superior a 3.000 soles.
A nivel nacional nosotros tenemos 1.874 municipios. Y de estos 1.874 municipios, en 1.329 se han encontrado deficiencias que han podido ser, ¿no?, evidenciadas a través, pues, del desarrollo de estos controles simultáneos que facultó, pues, a Contraloría a través de la ley 31016. Otro de los temas también que ha comprendido esta estrategia es visitar, pues, a los establecimientos de salud. Se ha apreciado, pues, que ha habido reducción de profesionales de salud. Eso ya creo que todos lo conocemos. Ya muchos médicos, enfermeras tomaron la decisión de ya no apoyar para evitar el contagio, por la situación misma, por las limitaciones que existen en estos centros. Se apreció ventiladores mecánicos inoperativos. No cuentan con choferes para ambulancias. En algunos lugares tenían ambulancias, pero no había choferes. No tienen sala de aislamiento y otros temas, ¿no?, que creo que a través de los medios de comunicación todos lo conocemos. También se ha efectuado control simultáneo en las comisarías para ver, pues, si contaban, pues, con todos los implementos. Han habido carencia, pues, de implementos de prevención. Se ha apreciado inadecuadas condiciones de almacenamiento de las mascarillas simples que se les asignaron, guantes descartables. Había una inadecuada condiciones de conservación e higiene de la cocina, el comedor o ambiente donde ellos se alimentan. Entonces, todo esto, estas labores de control externo que permite la supervisión, vigilar cómo están administrando los recursos y bienes gastados las entidades del Estado y si finalmente están cumpliendo los objetivos que se tiene como institución, son efectuados por Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas. Y esa es una de las modalidades del control gubernamental. El control gubernamental es, primero, un tipo es control externo y la otra modalidad es el control interno. Control interno, que se encuentra, pues, definido en el artículo 7 de la ley 27785. El control interno, ¿quién lo realiza? Lo realiza la entidad, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Quiénes son los responsables de efectuar el control interno? Titular, funcionarios y servidores. ¿Sí? Formamos parte de una institución, tenemos que aplicar el control interno. El control interno es un proceso integral diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de gestión y para dar seguridad razonable del logro de los objetivos. El control interno, de acuerdo a lo que se señala en el artículo 7 de la ley 27785, de acuerdo al momento que se va a efectuar el control interno, es previo, simultáneo y posterior.
El control interno previo y simultáneo. ¿Qué es el control interno previo y simultáneo? De acuerdo al momento que se va a efectuar. El control interno previo y simultáneo le compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de la entidad. O sea, todos los que elaboramos en una institución tenemos que efectuar controles internos previos y simultáneos, como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes. Cada servidor público que participa en una institución tiene una función determinada, establecida. Yo no soy personal estable, pero sí soy contratado, soy un CAS, tengo funciones, me contrataron para desarrollar determinadas funciones, está en mi TDR, y en base a esas funciones asumo responsabilidad. Entonces, el control interno previo y simultáneo lo tenemos que efectuar todos los que participamos en una institución, en base a las funciones que hemos asumido, en base a las normas, procedimientos, directivas, lineamientos que rigen, que regulan las actividades de la institución, y en base a los procedimientos establecidos en los planes, reglamentos, manuales, disposiciones institucionales. Entonces, el control interno previo y simultáneo, todos los tenemos que desarrollar en una institución. De acuerdo a la función que hemos asumido, tenemos una responsabilidad y tenemos que cautelar que lo efectuemos de la mejor manera. El control interno previo se efectúa antes de que se desarrolle la actividad. Por ejemplo, si yo soy tesorera, mi función como tesorera es una de tantas efectuar, ¿no? Dar trámite y finalmente efectuar el pago a un proveedor, ya sea tanto de bienes, servicios, una de tantas. Entonces, pero yo, para poder iniciar con el proceso del pago, necesito contar con documentos que me certifiquen de que el servicio se dio, de que el bien ingresó, de que hubo conformidad, de que hubo el requerimiento, de que hubo un presupuesto, de que finalmente se cierre con la conformidad o con un informe del área usuaria para yo proceder con el pago. De que si hubiera un penal, es tomar en cuenta las penalidades. Entonces, toda esa documentación que se requiere para yo poder, como tesorera, dar el paso siguiente y efectuar el proceso del pago al proveedor. Tengo que hacer entonces un control interno previo, asegurarme que está toda esa documentación, asegurarme que están las autorizaciones respectivas, las conformidades, los informes de las áreas usuarias, porque yo como tesorera, si pago algo que no tiene ese sustento, asumo responsabilidad por la función de tesorera de que efectúe el pago. Me van a venir a mí a decir, ¿por qué pagaste? Si el bien no había ingresado, si no había una conformidad, si no había un informe, si no has considerado las penalidades, ¿por qué efectuaste el pago? Y simplemente asumo responsabilidad, porque estoy administrando recursos del Estado y me contrataron para desempeñar una función. Tengo que efectuar controles internos previos. Todos los servidores que trabajamos en una institución, de acuerdo a la función que asumimos, desarrollamos, asumimos responsabilidades. Y el control interno simultáneo es en el momento de que ya yo estoy empezando a procesar el pago. Tengo que ver que primeramente el proveedor
tenga un RUC habilitado, de que existe el proveedor, de que tenga sus cuentas para poder efectuar el abono. Es en el momento mismo ya del desarrollo del proceso. Todos, indistintamente, sin subestimar, desde la persona que cuide el ingreso a una institución hasta el titular, se tiene que hacer controles internos previos y simultáneos. Función, por nuestra participación en una entidad, asumimos responsabilidades y tenemos que cautelar que lo hagamos de la mejor manera, porque en algún momento vamos a ser supervisados y vamos a tener que rendir cuenta por nuestra participación en la institución. Control interno posterior. ¿Quién efectúa el control interno posterior? Es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor en función al cumplimiento de las disposiciones establecidas. ¿Quiénes hacen el control interno posterior? Los jefes, el titular. Los jefes, de acuerdo a su participación en la institución, de acuerdo al cargo, al nivel que tienen, pueden decir a su personal: quiero ver, vamos a revisar cómo se ha llevado este proceso, desde que ingresó el bien hasta desde la compra, desde la etapa de selección hasta que ingresó el bien. Y en ese proceso puede encontrar de repente deficiencias y tomar medidas correctivas y preventivas para no volverlas a cometer. ¿Y quién más hace el control interno posterior? Los órganos de control institucional. Los órganos de control institucional son oficinas que están en las entidades públicas, que el desempeño de sus funciones lo hacen en base a unos planes anuales que son aprobados, que son presentados a través de proyectos a la Contraloría, y la Contraloría se los aprueba. En función a estos planes, ellos consideran, tienen ahí aprobado el desarrollo pues de auditorías. Y esos son sus controles internos posteriores. Entonces, el control interno primeramente lo realiza la entidad, lo realizamos todos, indistintamente del nivel que ocupemos en la institución. Y este control interno, de acuerdo al momento que se va a hacer, es previo, simultáneo y posterior. Buenas noches. Quisiera escucharlos. ¿Alguna pregunta, inquietud con respecto a lo que estamos viendo? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Henry, ¿no? Henry. Wow. Sí, Henry. Buenas noches. He estado, entré un poco tarde a su capacitación, pero he estado atento. Usted ha hablado de dos tipos de control, uno que es externo y otro que es interno. Dentro del externo ha hablado tres modalidades, uno es el control previo, y el otro que es el simultáneo y el otro el posterior. Dentro del previo, usted ha señalado que es eminentemente a cargo de la Contraloría. Y en el simultáneo, usted ha señalado que es de la Contraloría, pero también a través de las OSIs. Y debo de entender, en todo caso, en el previo, ¿solo es Contraloría como Contraloría o también es tan igual como en el simultáneo
simultáneo como mediante las OSIs. A ver, Henry, te explico. Gracias por tu participación. Quiero seguir conversando con los demás porque para que no sea un monólogo, ¿no? Contraloría, claro. ¿Sí? Ahí, como les expliqué, el control gubernamental es el acto de supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le da a los recursos y bienes del Estado, ¿no? Con la finalidad pues de que se alcancen los objetivos que se tienen como institución. Finalmente, para entregarle al ciudadano los productos que espera, ¿no? Las expectativas que tiene con respecto a la naturaleza, sea un bien o un servicio. Y en este acto de efectuar esta supervisión, vamos a encontrar de repente deficiencias que va a permitir tomar medidas correctivas y preventivas para no volver a cometerlas. Este control gubernamental, de acuerdo a la ley 27785, tiene pues una clasificación: control externo y control interno. El control externo lo efectúa la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas. ¿En base a qué? A los procedimientos, normas, disposiciones, lineamientos que lo da la Contraloría. Contraloría le dice pues a sus propios auditores de la Contraloría, le dice a sus OSIs, con sus jefes de OSIs y sus auditores, y le dice a las sociedades de auditoría: mira, así vamos a trabajar. Yo te doy los lineamientos, los procedimientos del viaje, pero así, con decirte que hasta finalmente les dice, los informes van a ser de esta estructura, van a ser con tipo de letra Arial, por decir, con un número Arial, les da todo. Todo está ya dispuesto. Lo que se aplica, después ya son los criterios, herramientas, ya el conocimiento, el expertise que ya tienen los auditores, ¿no? El control externo, de acuerdo al momento que va a salir el ejército del Sistema Nacional de Control, son de tres tipos: el control previo, control simultáneo y el control posterior. El control previo, ahí no salen los auditores al campo. Es una modalidad en la cual el Sistema Nacional de Control y solamente Contraloría. Contraloría tiene una unidad orgánica, un área de especialistas que no son auditores, que no salen al campo, que se dedican a evaluar estos expedientes técnicos que por una norma tiene que llegar a Contraloría para que Contraloría haga una evaluación preliminar si la entidad puede seguir comprometiendo su capacidad adquisitiva por determinados temas. Temas que son adicionales de obra, adicionales de una supervisión, si van a comprar material bélico, si el país va a endeudarse. Todo por esos temas llega a Contraloría, porque hay una norma donde le dice a las entidades: si tú vas a hacer algo relacionado con estos temas, si te vas a pasar de los porcentajes, tiene que llegar a Contraloría para que Contraloría opine si es favorable para que te sigas endeudando, para que te sigas comprometiendo. Y eso solo lo hacen unas determinadas unidades orgánicas, una unidad orgánica de la Contraloría. O sea, llegan pues todos los expedientes y estos especialistas se dedican a evaluar tanto la parte financiera como la parte legal, ¿no? Si compete, si es facto, si merece que se sigan endeudando, ¿no? Se sigan comprometiendo su capacidad adquisitiva. Y como resultado de ese trabajo, emiten un documento que dan la opinión favorable a que lo hagas o no, y no es limitante a que la entidad asuma y siga con el procedimiento de seguir adquiriendo o comprometiendo su capacidad adquisitiva. Y no sé si recuerdan, en la época que estaba Alan, uno de sus periodos que estuvo gobernando, hubo una queja de él, siempre lo acotamos, siempre recordamos, cuando él decía: Contraloría no me deja construir las carreteras, no me deja avanzar, porque esos expedientes llegaban a Contraloría, y Contraloría se tomaba pues sus 7 días para evaluarlos, para finalmente dar una opinión. Y en esa época querían que ya se dé el resultado, pero ya antes del plazo.
y no, pues se tenía que respetar. Entonces él mucho comentaba que no me dejan avanzar. Porque solamente hay un área de Contraloría, la sede de Contraloría, ni siquiera es a nivel nacional en las sedes que están en las regiones, solo es la sede de que está acá en Lima, que se dedica a hacer este tipo de trabajo, control previo, nada más. Ahí no hay OSI, nada, solo esta área que está conformada por especialistas se dedican a evaluar estos temas relacionados a control previo, ¿no? Ellos controlan previamente a que la institución, ¿no?, ese gasto, prometan su capacidad adquisitiva hacia el país también. Como les digo, si se quiere endeudar, el país quiere Contraloría para que este equipo evalúe si es conveniente seguir endeudándonos, ¿no?, en base al objetivo a lo que se quiere alcanzar. Y también hay el control simultáneo. Este control simultáneo lo efectúa Contraloría con sus unidades orgánicas conformadas por auditores. Hay otro grupo de unidades orgánicas que lo vamos a ver en el módulo 2, que es el Sistema Nacional de Control, donde hablamos sobre la conformación, y ahí vamos a entrar al detalle de cómo está conformado el Sistema Nacional de Control. Vamos a ver cómo Contraloría está conformada, y Contraloría, un gran porcentaje, está conformado pues por sus unidades de línea, que están conformados por auditores, que ellos son los que están ahora, si ustedes verán las noticias, ellos son los que están saliendo. Entonces, ellos hacen el control simultáneo. Contraloría con su sede, Contraloría con sus gerencias regionales de control que están a nivel nacional. En cada departamento hay una Contraloría, y esa Contraloría es como si fuera una Contraloría pequeña, que ahí están los auditores y ellos están saliendo también a hacer sus controles simultáneos. Y también participan en esos controles simultáneos los OSIs. Los OSIs, que son las unidades, las áreas que están en las instituciones públicas, que están conformados por auditores. Ellos también están saliendo. En donde hay auditores, están saliendo a hacer sus controles simultáneos. ¿Qué tienen que hacer con sus controles simultáneos? Ellos van a acompañar, van a presenciar qué está haciendo la institución, cómo está desarrollando el proceso. Están ahí, como dicen, tan de observadores, están acompañando, mirando, y si evidencian que hay algún riesgo que se está dando y que pueda afectar el objetivo que se tiene como institución, tienen que emitir un documento y hacer llegar al titular de forma inmediata para que el titular tome acciones y se pueda corregir y que no afecte el objetivo que se tiene. En eso consiste el control simultáneo. Participa Contraloría con su área de auditores, con sus áreas de línea, participa el OSI, el órgano de control institucional, con sus auditores, forman comisiones y están saliendo a ver de acuerdo a los temas que se han encargado. Los OSIs, de acuerdo a su institución, sale a acompañar, a verificar cómo están trabajando, y también ahí en los controles simultáneos finalmente tienen que presentar un resultado y hacer llegar al titular y alertar de los riesgos, ¿no? Y el otro tipo de control son los controles posteriores. En el control simultáneo puede suceder que el titular haga caso omiso a las alertas que se le dio, y ya en el control posterior, a través de las auditorías, ¿ya?, pueden entrar a ver en qué concluyó, ¿no? Si se alcanzó el objetivo, si finalmente se dio el producto esperado, pero ya cuando se concluyó. ¿Quién hace el control posterior? Contraloría, igualmente con sus auditores, pero eso es cuando ya se acabó el proceso, cuando se desarrolló, se culminó la actividad. Los órganos de control institucional con sus auditores, y acá entra las sociedades de auditoría cuando son designadas. ¿Qué hacen las sociedades de auditoría? Pero ellas entran solo a ver la parte financiera y presupuestal de la entidad. Entonces, esas son las tres modalidades en la cual se hace el control externo. Henry, ¿quedó claro? ¿Algo más quieres que te comente? Muy claro, doctora. Muchísimas gracias. ¿De qué? Ahora también, ¿alguien más quiere participar con respecto al control externo? ¿Alguna otra consulta?
Entonces, luego que ya está claro lo del control externo, la otra modalidad es el control interno, que acá sí tiene que quedar clarísimo, porque todos aquellos que somos servidores públicos tenemos que aplicar nuestros controles internos. El control interno, ¿quién lo tiene que hacer? Todos los servidores públicos, todos que trabajamos en una entidad pública. Todos hemos sido contratados, todos somos parte de la institución, tenemos funciones establecidas, por esas funciones asumimos responsabilidades. Este control interno, de acuerdo al momento, también tiene sus tipos, lo dice en la ley 27.7. Hay control interno previo, control interno simultáneo y control interno posterior. Control interno previo, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tenemos que hacer todos. Todos, siempre digo, para poder dormir tranquilos. Nosotros tenemos que estar seguros de que lo que hacemos está bien hecho de acuerdo a mis funciones y lo he hecho de acuerdo a los procedimientos, a las normas, al objetivo para el cual me dieron los recursos y finalmente lo alcancé. Tenemos que tener, ustedes deben saber, papelito manda. En el control interno tenemos que dejar siempre evidenciado que nuestra función las hemos desarrollado de la mejor manera y ahí están los documentos. Para ello, de acuerdo, tenemos que aplicar nuestros controles previos. Yo antes de hacer algo, tengo que tener una justificación por qué lo estoy haciendo. Si yo soy parte de un proceso, lo que viene de la otra área tiene que estar ok para yo poder continuarlo. A veces me dicen, no, que me dijeron que lo que tenía que hacerlo así. ¿Cómo? ¿Y por qué lo has hecho? No, que me llamaron por teléfono, que me encargaron. ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está el documento que digan que debes haberlo hecho así? No, que fue así verbal. Pues lamentablemente asumes responsabilidad. No se puede hacer nada. Por eso dicen que los que trabajamos en el sector público hay que ser bien valientes. Tenemos que siempre tener eso de todo lo que hacemos, por qué lo hacemos. El control previo, el motivo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Hay un presupuesto? Ah, ok, que sí está considerado en un presupuesto, sí está en un plan, está para un objetivo. Si me observan, no, yo lo hice porque mira, acá está el objetivo, acá tiene un presupuesto, acá está la disposición, acá está la certificación y finalmente lo ejecuté. Ok. Y por mi función lo he hecho. En el simultáneo, tengo que ir cautelando que de acuerdo a lo que voy a desarrollar, exista todo. Yo les comento que, bueno, dentro de mi experiencia que tengo, he desempeñado el cargo de jefe de OSIS en varias instituciones y en una institución que estábamos desarrollando una auditoría. Ya estábamos para cerrar el trabajo de campo, la ejecución, y me habían dicho en la Contraloría, me dijeron, Ani, ¿sabes? Estas personas de esas épocas que dirigían la institución están con el requisimiento ilícito. Y tú estás haciendo una auditoría. Entonces te advertimos para que tengas en cuenta esta situación. Entonces, igual, seguí con mi auditoría y justo mis auditores me dijeron, ¿sabe, jefa? No hay nada. Entonces yo le decía, no es porque los auditores busquemos siempre que haya algo, sino que yo ya venía con un aviso, ¿no? Digo, tiene que haber algo. Entonces hemos revisado toda la documentación. Ya el último día me decían, no, ya tenemos que cerrar. Y ya hemos agarrado todos los expedientes. Y revisando, todo estaba ok, bien armadito, ¿no? Todo estaba completito. Pero no hay crimen perfecto. ¿Y qué saltó? De que cuando yo veo una factura,
el diseño de la factura era igual que el diseño de otra factura de otro proveedor de otro producto. Entonces, claro, ahora que comparaba, decía, no puede ser. ¿Qué habían hecho estos amarros? Habían hecho su imprenta. Y finalmente, bueno, todo el trabajo de la auditoría, salimos al día siguiente de inmediato a visitar a todos los proveedores que en algunos casos se indignaron, decían, yo no he trabajado ni nunca trabajaré con el Estado, habían usado su RUC, habían visto la forma de conseguir las facturas de algunos proveedores que supuestamente tenían un respaldo. Íbamos sin subestimar, fuimos a unos mercados, en unos kiosquitos, ahí estaba el proveedor de determinado producto que nunca había trabajado con esos productos. Bueno, y finalmente se concluyó la auditoría con informe penal, ¿no? Y se concluyó. ¿Qué pasó? Entonces dijimos, ¿qué pasó con sus controles internos previos? ¿Qué pasó con sus controles simultáneos? ¿Qué pasó? Logística. ¿Qué pasó? Tesorería. ¿Qué pasó? Pues todo era una orquesta, ¿no? Todos estaban coludidos y todos asumieron responsabilidad. Entonces el tema va en que todos nosotros que somos parte de una institución tenemos funciones y tenemos que cautelar, ¿no? Que mis funciones las haya desempeñado sumado a los procedimientos, a las normas que tiene la institución en el desarrollo del cual yo estaba. Tenemos que cautelar eso para dormir tranquilos. En una oportunidad también, bueno, yo soy docente de ya un buen tiempo atrás, soy docente de la escuela también y ahora tengo la oportunidad de estar acá con ustedes por el ESIEP. Estuve unos alumnos, unos funcionarios, unos directores de una universidad, imagínense, y un director, yo le decía, señor, usted me dijo todo el orondo, yo no hago control interno previo. Y digo, ¿por qué usted no hace control interno previo? No, porque yo tengo una área con personal que se llama control previo y solucionado mi problema. Entonces, al inicio de la clase, ¿no? Y seguimos desarrollando la clase y yo le dije al señor, ¿y usted puede dormir tranquilo? Sí, porque ellos son los que para ellos los he contratado, ellos tienen que cumplir con su función. Dije, sí, le digo, yo lo voy a supervisar a usted, yo voy a ser su auditora y usted es el jefe. Y usted, por la jefatura que desempeña, asume responsabilidad, por más área que tenga. Y si yo encuentro alguna irregularidad, yo le voy a determinar responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad administrativa por no cumplir bien sus funciones y una penal por haber un uso indebido de esos recursos. Y también le voy a asumir responsabilidad a las personas que han contratado dentro del área de control previo, porque sus funciones deben estar definidas en algún documento por contratar. Pero usted asume responsabilidad, quiera o no. Usted es el jefe, usted tiene que supervisar. Y bueno, y terminamos la clase y finalmente el señor se acercó y me dijo, profesora, me voy preocupado. Le digo, ¿por qué? Porque tengo que ahora que revisar todo. Le dije, no, le digo, usted es jefe, usted tiene experiencia, por algo le han dado ese cargo, usted ya por su olfato ya sabe en qué temas puede haber algo. Esas revise. Esa revise para que usted pueda dormir tranquilo. Sí, me voy preocupado ahora, me dice. Bueno, ya tiene una alerta. Y recuerde siempre que por el cargo que usted ocupa, usted va a asumir responsabilidad sí o sí de lo que hagan sus áreas de abajo. Y es por eso que les digo, todos nosotros desempeñamos una función y tenemos que aplicar nuestros controles internos previos, simultáneos, constantemente.
cerramos el día y de repente en el día nos ganó y lo hicimos de esta forma y tratemos de regularizarlo durante el día. Ay, me olvidé de hacer de repente sacar este visto. Saquen el visto, pero sáquenlo. Que mi jefe me dijo que lo hiciera, que después lo iba a firmar. Cierren el día obteniendo el visto, porque la memoria es ingrata. Uno se olvida, pasa los días y nadie sabe en qué momentos uno es supervisado. Llega en ese momento, ¿qué pasó? Uno se queda, uy. Y en ese momento vas donde el jefe, o el jefe se olvidó y no te quiere poner el visto porque ya sabe que tiene auditoría. El jefe no está, puede presentarse cualquier situación y te quedaste sin el visto. Y te dicen, ¿por qué lo hiciste? Dame tu original. Simplemente, y ya no puedes dar marcha atrás. Entonces, nosotros tenemos que efectuar controles internos previos, simultáneos. Todos. Desde la persona que cuida el ingreso a la institución. Está cumpliendo una determinada función. Y tiene que llevar pues un registro de las personas que ingresan, que salen, qué días entraron, a qué hora salieron, a quién fueron a visitar. Porque cuando uno hace una auditoría, cierra todas las actividades que están dentro del proceso y a veces hasta la persona que está se le también dame el cuaderno. Y si no lo tienes, responsabilidad, incumpliste tu función. Las secretarias también cumplen una función. Correspondencia. ¿Dónde está la correspondencia? No está correlativo. Las fechas no coinciden con el número de correlativo. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? De repente porque hubo un desorden, ¿no? Descontrol, podría ser. Pero eso es lo que hay que cerrar. Cada día que uno cierre dentro de lo posible, no dejar las cosas para hacerlo mañana. Y si lo dejas para mañana, mañana mismo hacerlo. Mañana mismo obtener los vistos. No, que mi jefe me dijo. Pues, y ahora ya no me quiere firmar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué lo hiciste? El jefe va a decir, no, yo no le dije que hiciera nada. ¿Dónde está mi firma? ¿Dónde está mi autorización? De eso hay mucho que estar atentos, cautelar, ¿no? Para poder decir, ya, lo hice bien. Y estoy listo para que en cualquier momento que vengan a supervisarme, ahí están los documentos que reflejan mi participación en la institución. A veces uno llega como auditor con el control interno posterior o el externo que va a ser Contraloría. Llega y uno se da cuenta cuando comienza a pedir información y te dilatan la entrega de información. En ese momento vemos en qué apuros están. Que ya te lo entrego porque están recabando, recolectando, ordenando. No llegar a esos extremos, porque en ese ajetreo puede haber algún error y ese error puede hacer que presuman que tienes responsabilidad, ¿no? Administrativa por negligencia de tu función. ¿Para qué? ¿Para qué llegar a ese extremo? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, nuevamente Henry. Dime. Sí, doctora, un caso. Bueno, no voy a indicar la entidad pública, pero sí el caso en concreto, ya que usted habló respecto a la certificación presupuestaria. El caso es el siguiente. Realiza el jefe de recursos humanos como parte de la comisión una convocatoria de personal sin certificación presupuestaria. Los ganadores, lo que sucede es que luego de dar los ganadores, pasado un mes, no empiezan a pagar al personal que laboraba en la entidad. Y cuando se hace una constatación fiscal, aducen pues la carencia de planeamiento indica de que efectivamente no hay el dinero respectivo a razón de que la convocatoria anterior se había hecho sin certificación presupuestaria, por lo tanto no había el dinero para poder pagar. Y ese informe ha sido derivado a OSI. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe responsabilidad penal por parte de la comisión que ha realizado esa convocatoria y ha adjudicado las plazas sin certificación presupuestaria? Primera pregunta. La segunda pregunta, OSI, al tener conocimiento de ese hecho mediante la Fiscalía de Prevención del Delito,
¿cuánto tiempo tiene para emitir el informe respectivo para las sanciones que correspondan? Y asimismo, la tercera pregunta, también al momento de poder averiguar respecto al tema, OSI manifestaba de que probablemente no habría un perjuicio directamente hacia el Estado, pero sin embargo, las personas que han sido perjudicadas con el no pago ya iniciaron el proceso de indemnización de daños y perjuicios por no habérsele pagado en forma oportuna, y estaba acreditado y está acreditado, ¿no?, de que se ha hecho uso pues del monto con el que se tenía que pagar para trabajadores de los cuales se ha adjudicado la plaza, o el concurso se había realizado sin la certificación presupuestada, del cual ha sido avalado por propios funcionarios de la entidad. Gracias. Sí, el OSI tiene que determinar, si bien no ha habido un perjuicio para el Estado, pero ha habido para los trabajadores, porque los trabajadores han iniciado, y la entidad ahí ha tenido, pues eso ha sido un riesgo que ha asumido la entidad, o sea, los que han dirigido esto. El OSI ha tenido que emitir su informe donde determina responsabilidad administrativa, ¿no?, por incumplimiento funcional, identificando los riesgos a que se expuso la entidad en hacer todo este proceso, ¿no?, en hacer todos estos procesos con las consecuencias, con los efectos que ahora está teniendo, ¿no? Plazos, no tiene plazos. El OSI tiene que establecer ante esta situación, veramente si no lo tenía considerado dentro de su plan anual de control, ellos han tenido que hacer una solicitud, un pedido a Contraloría para que les autoricen, sustentando, efectuar esta auditoría, ¿no?, como algo no programado. Pero si lo tenía dentro de su plan anual de control, sí debe tener plazos para cerrar con el informe, ¿no? Si esto se ha dado el año pasado, ellos de repente lo han considerado dentro de su plan de este año para hacerlo. Luego, la otra pregunta que me has hecho es relacionada a... Dime, por favor. Sí, doctora, indicaba respecto a la responsabilidad penal. Usted indica hace rato una responsabilidad administrativa, pero yo me voy al hecho de que si se ha hecho uso del monto que estaba establecido para pagar a trabajadores que ya venían laborando, sin embargo ese dinero ha sido levantado para pagar a personal que ha ingresado recientemente pero sin certificación presupuestaria. Sí, pues sí. El OSI tiene que determinar, primeramente él va a determinar responsabilidad administrativa por incumplimiento de funciones, ¿no? Y luego, con las consecuencias que están acarreando a la entidad, él va a determinar su responsabilidad penal. Tiene que alcanzar, ¿no?, para que ante el procurador se inicien las acciones. Porque hay un perjuicio, ¿no?, por una negligencia institucional. ¿Cómo es que sin certificación van a hacer todo este proceso, ¿no? Tienen que, ahí están asumiendo una responsabilidad administrativa, la penal, que a eso tiene que llegar el OSI, ¿no? Igualmente, ¿no? Y doctora, disculpe, con relación a ese tema, esa situación se ha sucedido en octubre del año 2018, pero sin embargo estamos ya 2020 y no se escucha nada respecto al tema. Y en ese sentido, pues algo preocupante, ¿no?, viendo esa situación que ha sucedido. Y también añadiendo eso mi pregunta, personas que hemos sido o han sido perjudicadas con relación a ese tema en específico, ¿podríamos tener acceso del estado en que se encuentra ese proceso dentro de OSI? No, mientras no se emita el informe, no pueden tener acceso. No se puede, pero el OSI debe haber efectuado ya cuántos años, debe haber emitido un informe. Debe haber sacado su informe. Ahora, con relación a dicho tema, bueno, en realidad se desconoce, pero bueno, como usted dice, entiendo que de repente es reservado el tema. Mientras esté en desarrollo, ¿no? En todo caso, entiendo entonces que las partes pueden solicitar por acceso a la información pública. Ya indicará OSI que sigue en proceso de investigación o en diligencias, o en todo caso ya existe el informe. Sí, pueden
pedirlo. Pueden pedirlo para que puedan darle una respuesta, a ver que les diga dónde está, ¿no? Claro. Sí, por ahí sí, porque ya con tanto tiempo ya ese informe debe haber salido ya. Claro. Y con ese hecho, doctora, tenía conocimiento, en este caso, altos funcionarios, entendido en este caso el más alto jerárquico, estamos hablando de una municipalidad, el alcalde, el gerente municipal, también la responsabilidad respecto a lo que ha sucedido, ¿alcanzaría a los altos funcionarios o solamente es netamente a la comisión quien ha realizado sin certificación presupuestaria? Esto a razón de que siendo el gerente de planeamiento y presupuesto conocimiento del mismo, se entiende que debió dar cuenta inmediatamente cuando ha sucedido dicho hecho a sus superiores, y el superior en este caso sería el gerente municipal, y el gerente municipal de inmediato pone conocimiento al alcalde. Claro, ese sí, en ese nivel, ¿no? O sea, ellos por ser funcionarios, ellos asumen responsabilidad, porque ¿quién es la máxima autoridad jerárquica? Es el titular, él asume la responsabilidad de todo. Y la máxima autoridad administrativa es el gerente municipal. Los documentos de gestión lo dicen bien claro, todo lo que se realice en función a la labor administrativa de una entidad, en este caso, como es un municipio, es el gerente municipal. Asumen su responsabilidad. Ellos tienen responsabilidad porque no me va a decir que el gerente municipal no sabía que se iba a llevar este proceso de CAS, ¿no? Sabía, o sea, ellos han tenido conocimiento. Y más aún que para poder llevar eso han tenido que tener una certificación. El gerente municipal tiene que tener conocimiento. Y él asume, ellos son responsables también. No solamente la comisión, sino ellos. Ellos son responsables por función, ¿no? Por ser la máxima autoridad jerárquica y la máxima autoridad administrativa, los dos, en todo. En caso de que OSI no haya considerado al gerente municipal o a los altos funcionarios, las partes, una vez obtenido el informe, una vez que haya concluido, puede solicitar la ampliación a razón de que la responsabilidad también debería de recaer a esos altos funcionarios, o en todo caso solo quedaría ahí. No creo que quedaría en ese sentido. No creo que haya quedado solamente en la comisión realmente, ¿no? Porque cuando se hace una determinación de responsabilidad, se ve a todos los que han participado en el proceso, a todos, y les deben haber comunicado, cuando han estado en pleno desarrollo de la auditoría, le deben haber comunicado a cada uno. Al gerente municipal, así, de seguro que le han comunicado. ¿Y cuál habrá sido su respuesta? Pues, pero igual, él asume responsabilidad. No se puede, ya cuando el informe se emitió, no se puede, no se puede, a menos de que estas personas efectúen una denuncia, ¿no? Primeramente se tendría que ver el informe, cómo salió, ¿no? Si es que lo han hecho. Y en el caso que, bueno, no satisfaga, pues tendrían que continuar el proceso a través de una denuncia, ¿no? Pero si ya está en la instancia de la Fiscalía, a ver qué cosa dice. Lo que tiene que partir es el informe, cómo ha salido ese informe. Pero responsabilidad no solamente es la comisión. Responsabilidad viene desde la cabeza, el titular y la máxima autoridad administrativa, que en este caso es el gerente municipal. Sí o sí, el Estado, correcto, asume responsabilidad. Clarísimo, doctora, salvo que alguien desea participar para seguir participando, porque también para que no sea un monólogo, doctora. Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? A ver, por favor. ¿Quién más tengo? A ver, ¿alguien más desea participar? Parece, creo que nadie, doctora. Otra consulta, doctora. Generalmente, bueno, hay una norma que se ha emitido no recuerdo el año con exactitud, pero señala con relación a los concursos públicos de las entidades del Estado, se tiene que hacer en forma obligatoria la publicación y el conocimiento del Ministerio de Trabajo para que se publique. Sin embargo, en el interior del país existen en municipalidades después de que se ha estado obviando ese tema y de publicar en la página o en este caso del Ministerio del Trabajo o en el portal del Estado. Solo lo vienen realizando dentro de su jurisdicción. Y de ser así, al haber esa omisión, estaríamos hablando de que ese concurso debería quedar nulo de pleno derecho, o la nulidad de oficio, que ahora incluso se amplía a 2 años. Y al suceder eso, estaríamos hablando de un perjuicio tanto al Estado
sobre todo al Estado, ¿no? En el sentido de que pues se ha realizado procedimientos o se ha adjudicado plazas sin haber hecho el procedimiento conforme la ley establece. En ese sentido, o si entra a tallar en ese tema, o en todo caso es netamente del ámbito de la propia entidad pública sin tener intervención de OSI. Y si es que OSI interviene, ¿cuál es la forma de poner en conocimiento pues de esos temas para que puedan accionar al respecto? Porque hasta la fecha pues no se escucha nada con relación a ese tema. Y tal es así que recién en estas últimas convocatorias ahora sí empiezan a colocar al portal, porque recién tal vez se dieron cuenta, pero es una norma de cumplimiento obligatorio respecto a ese punto principal, para que no haya una situación pues de discriminación o en todo caso de que todos los ciudadanos no tengamos la misma oportunidad que todos de poder participar, y creo que ese es el objetivo de esa norma del Estado para respecto a las convocatorias. Gracias. Henry, mira, los órganos de control institucional lo vamos a ver más adelante en el cuarto módulo, que son los servicios que efectúa el Sistema Nacional de Control, pero te adelanto. Los órganos de control institucional efectúan servicios. Ahora todo lo que realiza el Sistema Nacional de Control se llama servicios. Estos servicios son de dos tipos. Un grupo se llama servicios de control y un grupo se llama servicios relacionados. Dentro del grupo de los servicios relacionados son la actuación que hacen el OSI. Ellos realizan la verificación del cumplimiento de alguna norma específica. Por ejemplo, la ley de transparencia, el portal que esté al día, la implementación del sistema de control interno, infoobras, así temas muy puntuales, porque hay una norma específica. Y lo que tú mencionas es algo puntual, es algo específico, que lo dice está establecido con una normativa, que tienen que colgarlo. Entonces, los OSIs tienen que hacer dentro de su servicio relacionado esta verificación. Porque alguien se da cuenta que no hay, entonces comienzan a alertar. Mira, no estás colgando, ¿no? No lo has mandado al Ministerio de Trabajo. Pero pueden hacerlo y deben hacerlo, ¿no? A través de este tipo de denominación servicios relacionados, que les va a permitir verificar que la entidad cumpla con todas las normas que se han dado para temas muy específicos. En ese caso, doctora, luego de adjudicado las plazas y haber transcurrido aproximadamente pues cerca de un año, entiendo que OSI mediante el posterior lo podría realizar ese tema. Claro, puede hacerlo, pero tendría que alguien alertar al OSI, ¿no? Mira, lo que sucedió, dejar alguna evidencia, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Para que el OSI tenga un documento que le dé origen al desarrollo de una auditoría, para que él pueda proponer, ¿no? Mira, quiero hacer esto porque mira lo que está pasando. O voy a hacer este servicio relacionado en su momento oportuno, mira lo que está pasando. Ha salido esta convocatoria, no está colgada en la página del Ministerio de Trabajo que va a hacer ahorita, y pum, saca su orientación de oficio, un temita así muy rápido, ¿no? Mira, va a estar desarrollando tu acción, tú vas a convocar un CAS, pero no ha sido colgado en el Ministerio de Trabajo. Pero si ya pasó un año, 2 años, ya él tendría que entrar a ver ya el resultado, ¿no? No lo hiciste, mira lo que ha llegado, has incumplido. Pero tiene que haber algún documento que origine todo esto. Pero el OSI puede hacer. En este caso, doctora, entiendo que una vez ya comprobado todo ese hecho mediante el control posterior, tendría que declararse nulo ese proceso. ¿Se ha incumplido con la no publicación? Efectivamente. Sí, se declara pues nulo, ¿no? Se declara no porque, pero pero estuvo presupuestado, hubo una
para poder entrar toda esa cantidad de personas? ¿Ha habido? Generalmente lo que realizan entidades, bueno, en el interior es que ya el presupuesto para contratar es un poco muy reservado que lo tienen, ¿no? Tendría que uno conocer bastante respecto al tema, bastante, pero sin embargo, lo claro y puntual es que se ha realizado sin hacerse, por ejemplo, sin publicarse, que es un requisito fundamental y principal que la ley taxativamente lo establece. Y es más, así la propia entidad no declarara nulo con la última modificatoria de la ley 27444, que señala que lo puede declarar nulo de oficio dentro de 2 años. Yo entiendo que inclusive cualquier persona que se haya sentido afectado podría acudir a la vía judicial y la vía judicial le va a ordenar que efectivamente lo declare nulo. Ya estaríamos hablando de un perjuicio. Claro, claro. O sea, ya hay que ver más allá, ¿no? ¿Cuál es el efecto claro que va a traer todo eso, ¿no? Sí, de todas maneras que sí. Puede declarar nulo, establece pues responsabilidades, viendo más allá, viendo a futuro lo que va a pasar, ¿no? Lo que se viene. Sí, doctora, y como última consulta, hay veces OSI señala de que hay temas puede que no ven tanto el hecho del efecto futuro que va a causar, sino es el hecho en el momento. Y es más sobre todo para la entidad, pero se les manifiesta, ¿no? Efectivamente, en este momento no va a ser un perjuicio directo. El perjuicio se va a ocasionar cuando esas partes perjudicadas inicien las acciones en contra de la entidad y obviamente van a ganar, porque está objetiva y claramente establecido, pues quien cometió la falta ha sido la entidad, y la entidad es el Estado. O sea, representa en este caso, no esta entidad, representa al Estado. Claro, porque ahí está... ¿De quién se podría acudir? Partiendo de que ahí ellos están incumpliendo sus funciones, ¿no? Porque están incumpliendo una normativa, no están haciendo un buen desempeño de sus funciones. Hay una falta administrativa funcional, ¿no? Partiendo de ahí. Y si uno va más allá, ese incumplimiento, esa negligencia en sus funciones, va a acarrear, pues, ¿no? Es un riesgo porque finalmente va a tener un efecto para la institución, ¿no? Como que se va a venir todo este problema de que tiene que resarcirse, ¿no? Tiene que pagarle a todas estas personas que han ingresado, ¿no? Lo que ahí al OSI decirle, explicarle, si no, como te digo, todo hay que esperar el informe para poder finalmente a ese informe continuar y pedir, ¿no? Pedir, hacer una denuncia, ¿no? Denunciar lo que viene ocurriendo ante lo que ha efectuado esa mala administración, esa mala gestión, la consecuencia que se ha tenido, ¿no? Ya que en el informe de repente solamente se determina responsabilidad administrativa, podría hacerse otra evaluación donde ya se va a determinar una responsabilidad, ¿no? Penal, ¿no? Muchas gracias, doctora. No sé, de repente alguien desea hacer alguna pregunta. Gracias. Henry. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más con respecto a lo que es el control gubernamental? Los 2 tipos de controles que se tienen que efectuar, y nosotros como servidores públicos nos compete aplicar controles internos. En las entidades, muchas entidades, cuando uno las visita, dice, ¿por qué la entidad no está alcanzando sus objetivos? ¿Por qué al ciudadano no se le está dando los productos que espera? ¿Qué está pasando? Y las entidades dicen, no, lo que pasa acá es que el OSI no dice nada, Contraloría nunca nos viene a visitar, no nos están supervisando. ¿Eso ustedes creen que eso es cierto? Una entidad no camina bien porque no tiene a un OSI o a una Contraloría detrás de ellos. ¿Eso es así? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Es cierto esa aseveración cuando el personal de una institución dice, no, nosotros no estamos bien porque ellos no nos dicen nada? ¿Qué opinan ustedes?
se anima a conversar conmigo? A ver, Henry, ¿conversamos? A ver, doctora, ¿me puede, por favor, repetir la pregunta para entender algo de que, o si tenía la justificación de que no sea, o porque no tiene la información respecto a algunos faltas que se ven en la administración pública? No. Mira, por ejemplo, yo trabajo en un municipio. ¿Ya? Y llegas tú, Contraloría, o llegas del OSI, y me preguntas, ¿no? ¿Por qué municipio no estás tan mal? ¿Por qué estás trabajando así? ¿Por qué hay esta deficiente gestión? Y yo te contesto, no, porque el OSI nunca nos dice nada, porque nunca viene Contraloría. ¿Es una justificación? ¿Consideras que es una justificación como entidad que te dé esa respuesta? No es una justificación. No es una justificación, doctora, porque estamos hablando desde la convocatoria a una plaza determinada en el ámbito de la administración pública. Se establecen los perfiles, se establece el conocimiento de los temas o del cargo que va a asumir. Y desde ese momento, desde ser funcionario tenemos también el código de ética, la responsabilidad, la eficiencia. Entonces, no es tan igual como laborar en la administración privada. La administración pública, si a veces lamentablemente pues las remuneraciones no son tan onerosas que como la administración privada, pero sin embargo uno sabiendo eso va a brindar el servicio en forma eficaz, responsablemente. Y de responsabilidad pues está el hecho de que si asumimos un cargo tenemos que empezar a ver desde el momento que asumo todas las acciones que yo voy a realizar tienen que estar de acuerdo a ley, y todas las acciones que ha realizado mi antecesor, luego de que se ha encontrado defectos, comunicar inmediatamente al inmediato superior. Y al haber hecho eso, si hay la posibilidad de poder corregir o rectificarlo del Estado, de la entidad, se tiene que hacer previo conocimiento para también no asumir esa responsabilidad. Yo entiendo de que el hecho de participar o ser trabajador de una entidad pública es una responsabilidad bastante grande. Tal es así pues de que, como usted ya lo ha manifestado, ¿no? El hecho del ámbito penal. Prácticamente, disculpe el término, nos jugamos sobre todo nuestra libertad. La libertad es la más sagrada. Y dentro de eso, usted ya ha manifestado de responsabilidad administrativa, no solo tanto administrativa, también hay penal. Por un hecho de repente que no tomemos en cuenta o no lo tomemos tan en serio, y ese hecho hace de que lamentablemente pues estemos en un proceso penal y tal vez ni siquiera la remuneración que percibimos no nos va a alcanzar ni siquiera para podernos defender en caso de que no seamos abogados, porque se va a tener que contratar un abogado. Y aparte de eso, la tranquilidad que uno pues no tiene precio, ¿no? La tranquilidad que uno debe de tener luego de salida de la administración pública, estando dentro de la administración pública de la misma forma. Por eso le digo, doctora, de que no hay justificación alguna. Para eso hay perfiles, para eso hay capacitaciones, para eso nos presentamos y para eso también gana el concurso. Claro, Henry. Sí, muchas gracias, Henry. Tienes toda la razón, Henry. No es justificación, ¿no? De decir, mira, la gestión es deficiente. Todos estamos mal. ¿Por qué? Porque decirnos de que debemos corregir. No. Nosotros somos, como dices bien, Henry, somos personas a las cuales somos parte de la institución y desempeñamos una función. Para eso, pues, somos personas competentes y tenemos que esmerarnos en cumplir lo mejor posible nuestra función. De repente hay personas que lo toman muy a la ligera y no son conscientes de que siendo parte del sector público, servidor público, asumimos responsabilidades. Y en el sector público todo está normado. Y si hay incumplimiento, vamos a tener una responsabilidad. Y hay que ser conscientes de que podemos asumir responsabilidades que nos pueden llevar hasta la cárcel. Entonces, no es cierto de que yo trabajo mal porque el OSI me viene, porque el OSI no me dice nada, que estoy mal. No, al contrario, mejor que no venga a decirme. Yo debo preocuparme para lo cual me contrataron, para el cual tengo las funciones, porque estoy asumiendo responsabilidad.
dejar las cosas como debe ser, hacerlas de acuerdo a lo normal, de acuerdo a los procedimientos y finalmente para poder alcanzar el objetivo que se tiene. Les cuento un caso. Yo estuve haciendo una auditoría en una entidad y vimos justamente un concurso, ¿no? Un concurso CAS que se había dado. ¿Y por qué vimos? Porque habían hecho una denuncia de que la persona que estaba laborando no tenía el perfil para lo cual había postulado e ingresado. ¿Y qué pasó? El resultado fue que la señorita, los documentos que había ingresado como sustento de sus estudios eran falsos. Medios falsos porque ella decía que era titulada y la universidad nos tuvimos que circularizar a las universidades, a los institutos, y una universidad me contestó y me dijo de que había estudiado hasta el segundo ciclo y ella había puesto de que era pues titulada, que era profesional. La persona estaba trabajando, ¿eh? Ella estaba trabajando. Finalmente no reunía el perfil, la tuvieron que retirar de la entidad, pero se le aperturó un proceso penal por falsificación de documentos. Una señorita que no tomó en serio, pensó que era algo fácil, presento cualquier documento e ingreso. Y finalmente, como dijo Henry, con abogado y todo, yo ya dejé de ser jefe de OSI de ahí, no sé en qué habrá terminado ese proceso, pero la institución y estuvo pues con la apertura de un proceso penal, contrató su abogado, realmente no sé cómo terminó, pero podía irse a la cárcel. Entonces, todos aquellos que estamos trabajando en el sector público, tenemos que ser conscientes, ¿no? De que nuestra participación es importante. Es decir, que ahora nos vamos a asustar y no vamos a querer hacer nada, no. Al contrario, ¿no? Somos bien valientes porque estamos en el sector público y tenemos que hacerlo lo mejor posible, cuidando siempre que lo hagamos con el respaldo de los documentos, de la norma, de la función. Nada que salga de lo que no. Todo tiene que estar documentado, evidenciado. El paso de nosotros por una institución tiene que quedar registrado como debe ser. Porque en algún momento van a hacer una supervisión y aunque no estemos en la institución, nos van a llamar. Antes decían, no, que yo soy locador, soy tercero, y no, que ya se fue, vas a ver que nunca lo llaman. Y realmente no lo llamaban. Pero ahora sí, de donde estén los llaman. Y es mejor que aparezcan, porque es el único momento, la única oportunidad que se tiene para hacer sus comentarios de su participación en ese proceso. Porque si no aparecen, vas en la observación del informe y de repente en una presunción de alguna determinación de alguna responsabilidad. Entonces, por eso les digo, nuestra actuación en una institución tiene que ser intachable, con los documentos que evidencien que estuvimos ahí, con los vistos, con las autorizaciones correspondientes. No dejar ningún espacio, ningún vacío, ninguna puerta abierta a que traiga cualquier suspicacia. Y para ello tenemos que efectuar los controles internos previos y simultáneos. Y si algunos son jefes o desempeñan alguna función de jefatura, efectuar sus controles internos posteriores, hablar con su personal, vamos a revisar todo, porque cuando llegan a supervisar y si identifican alguna irregularidad, el jefe, por no decir o por no hacer o por tomar alguna acción, también asume responsabilidad. La inacción lo involucra también, porque él es el jefe, el que tiene que supervisar. En algunas oportunidades, los jefes me decían, yo cuando encuentro alguna irregularidad en mi área, yo hago un documento y se lo paso al OSI.
Y le digo, así de fácil. Sí, yo se lo paso al OSI. Y yo le digo, usted se está haciendo harakiri, porque la inacción de usted, cuando entre el OSI, lo va a responsabilizar. Usted puede tomar acciones. La ley 27785 lo faculta con su control interno posterior. Tome acciones. Si hay irregularidades, pues lamentablemente va a tener que iniciar alguna acción. Y si hay alguna deficiencia, pues corríjala oportunamente. Pero la inacción, como jefe, asume responsabilidad. Entonces, todos aquellos que trabajamos en una institución debemos aplicar nuestros controles internos, previo, simultáneo, y los jefes y el titular, el control interno posterior. ¿Por qué? Pues cuando somos supervisados, te van a decir, ¿qué pasó con tu control interno previo? Hay uno va a decir, no, que me dijo, ¿qué pasó con tu control interno previo? ¿Por qué lo hiciste? Responsable. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pagaste a este proveedor si está inactivo, está inhabilitado? Ay, que no me di cuenta. ¿Qué pasó con tu control interno simultáneo? Responsable. Y cada uno, de acuerdo a las funciones, cuando nos comunican, usted por ser tesorero y por desempeñar esta función, explíqueme, pum, te pone la desviación. Y tienes que contestar, comentar qué pasó realmente y de acuerdo a lo que tú aclares, comentes, ellos finalmente los auditores te dirán, en conclusión, ¿sigues como responsable o ahí quedó, se aclaró? Entonces, ¿para qué llegar a esos extremos? Apliquemos nuestros controles internos previo, simultáneo y los jefes el posterior para no estar en estas situaciones tan angustiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un control externo que en cualquier momento nos puede supervisar. La Contraloría en cualquier momento, a través de sus auditores, puede programar una auditoría en la entidad donde uno estemos por algún motivo, por algún medio de comunicación, que pasó algún suceso, por alguna denuncia, que ellos la hayan evaluado y finalmente la hayan declarado, ¿verdad? Y han normado su equipo y visitan de un momento a otro. Entonces, ¿para qué estar en esa situación? Al igual que el OSI puede tener programado en su plan anual alguna auditoría o de repente algún control simultáneo, que en el control simultáneo dé origen a que cuando culmine el proceso ellos efectúen una auditoría. ¿Para qué estar en esas situaciones? Si tenemos controles internos que debemos aplicarlos. Todos. Vayan, miren, ¿cuáles son mis funciones? Chequeen una por una. ¿La hago bien? ¿Qué me está faltando? Comienzo a listar, a darle un check, please. ¿Qué me está faltando? Estos documentos. Estoy haciendo esta actividad de acuerdo a mi criterio de esta forma. Pero ese procedimiento que estás aplicando, ¿está formalizado en algún documento? Tiene que estar en algún documento formalizado. Y si no lo está, pues proponga a tu jefe, mire, no hay ningún procedimiento que diga cómo lo debo hacer, pero yo lo estoy haciendo así. ¿Por qué no preparamos un proyecto para que sea aprobado y finalmente, formalmente ya lo desarrolle? Para que cuando vengan y me supervisen te digan, ¿por qué lo hiciste? No, porque yo creo que ese mejor, lo hago en menos tiempo, obtengo el producto de mejor calidad. ¿Y dónde está el procedimiento debidamente aprobado? Donde diga que deberías hacerlo así. No, que no hay. Responsable, por más resultados buenos que tengas. Entonces, no llegar a eso. Si yo hago algo informal, formalícenlo, pues. Conversa. Mira, así lo hago y creo que debemos formalizar este procedimiento. Porque estamos obteniendo el producto en menos tiempo, el ciudadano se va contento, obtiene lo que espera. Esas situaciones se deben evaluar. Por eso se dice que el control gubernamental, que es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le da a los recursos y bienes del Estado. ¿En base a qué? A la normativa que maneja la institución.
institución, a los procedimientos, a las funciones que tengo que desempeñar y finalmente hacia el objetivo que se quiere alcanzar. La institución se ha creado para cumplir alguna misión y finalmente hay que alcanzar esa misión a través de objetivos que están bien establecidos con la participación de todos los servidores públicos. Entonces, ese es el control gubernamental: supervisar, vigilar, verificar. Solo que ese control se hace a través de dos actores: control externo, que son los que entran a supervisar qué estoy haciendo yo como servidor público, y el control interno es el que yo tengo que hacer para que cuando llegue el control externo todo esté en orden y no esté pues con unas angustias, preocupaciones en que de repente uno dice, uy, se van a dar cuenta que no lo hice así. ¿Para qué llegar a esos extremos? Entonces, en conclusión, el control interno lo debemos hacer todos aquellos que formamos parte de una institución. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Todo ok, Henry? Sí, doctora. Tengo una pregunta, doctora, si es posible todavía. Dime, Henry. Justamente con el control gubernamental que usted ha manifestado. Bueno, nos ha quedado claro que el control gubernamental hay dos tipos de control. Me voy en la pregunta respecto al externo, pero al externo simultáneo. Respecto al control externo simultáneo, mediante OSI, se puede realizar ese control cuando se realiza la convocatoria de personal. Esta pregunta va por lo siguiente. Cada gestión que ingresa, estamos hablando de municipalidades, cada gestión que ingresa, generalmente hace ingresar dentro de las convocatorias a las personas que le hayan apoyado, dejando de lado conocimiento respecto al tema. Y dentro del procedimiento pues van viendo la forma de poder hacer pues de que esos profesionales no obtengan el puntaje que corresponda, más por el contrario a las personas allegadas a la gestión determinada. Entonces, ya que ese tipo de control externo simultáneo es factible de que OSI pueda ingresar, hacer ese control dentro del procedimiento de selección de personal y de claro. ser así, ¿cuál se...? Sí. Sí, puede participar. Ellos pueden participar con su control concurrente. Ellos pueden participar acompañando, apreciando cómo se está desarrollando todo este proceso, ¿no? Pueden participar de repente a través de una orientación de oficio también. Piden toda la documentación previamente y comienzan a evaluar, y si identifican algunos riesgos, algunas situaciones, las tienen pues que dar a conocer al titular. El control... ¿sí? Dime, Henry. Sí, para ello, doctora, cualquier persona, yo entiendo que tendría que poner en conocimiento, podría solicitar a OSI la participación respecto al control externo simultáneo concurrente durante todo el proceso de selección de personal. Lo podría pedir la institución misma. Le puede pedir. Pero es que la institución, doctora, no lo va a pedir porque se supone que la finalidad o lo que le conviene a la institución es que ingrese personas allegadas a la gestión y dejar de lado a personal debidamente capacitado para ese puesto. Sí, puede pedirlo cualquier ciudadano, pero recuerda que para poder pedirlo tiene que ser con documentos, ¿no? Claro. Sí, lo puedes pedir aduciendo que existe esta modalidad, ¿no? Del control simultáneo. Que participen teniendo como antecedentes situaciones similares y finalmente, pero que ingrese el documento para que ellos lo evalúen y finalmente digan, te tienen que dar una respuesta, ¿qué van a hacer, no? ¿Y qué tal, doctora? Yo sí opta por el control, solicitando la documentación del proceso, no participando directamente de lo que suceda. Y al final, pues indica dentro de la documentación que se está yendo la señal, Henry, no te escucho. Pero nunca se llegó la responsabilidad de todos. Henry, no, se escucha entrecortado, ya no te llego a comprender.
Perfecto, bueno, creo, creo que ya el Henry salió de la comunicación. Estuvo con mala señal, me parece. Bueno, yo creo que como ha quedado claro, ninguna otra intervención. Ya con Henry conversaremos en el siguiente módulo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Entonces, viendo ya la hora, culminamos el módulo del día de hoy y estaré con ustedes el siguiente viernes. Muchas gracias y nos vemos pues el próximo viernes. De tomate, señora, un solo kilo. Un solo kilo de tomate, señora, un solo kilo, señora, digo tomate, un solo kilo.